La pregunta 11 de este componente químico de las ciencias naturales tiene que ver directamente con un tema relacionado con las leyes de los gases ideales, más precisamente con la ley de Gay-Lussac. Entender que esta ley indica que para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumentan el número de choques contra las paredes del recipiente que las contiene, es decir, que aumentan la presión. Esos choques contra las paredes son los que ejercen presión sobre el recipiente, aumentan la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar ya que este tipo de gases pues se mantienen en recipientes herméticamente cerrados. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso el cociente entre la presión y la temperatura, cuando habla de cociente habla de un resultado de una división entre la presión y la temperatura absoluta, tenía un valor constante. Entonces, por eso tendríamos que entender que en este caso el volumen y el número o la cantidad de gas que se encuentra dentro del recipiente siempre serán constantes. Lo que va a variar es la presión en relación directa con la temperatura. Veamos entonces la pregunta y profundizamos un poco más sobre este tema. Bueno, chicos, chicas, la pregunta número 11 nos expresa lo siguiente. En un laboratorio se llena un recipiente rígido unido a un manómetro con gas y luego se sella para que el gas no escape. Si el recipiente se enfría, el gas del interior también se enfría y se observa una variación en la presión. Como el recipiente es rígido y está bien cerrado, tanto el volumen como el número de moles del gas permanecen constantes. El experimento realizado se ilustra en la siguiente imagen. Entonces encontramos tres placas. Vemos que la primera placa está apagada, que la segunda placa está a temperatura media y que la tercera placa está a temperatura alta. Y vemos también la presión, el manómetro nos está indicando, este manómetro es uno de los instrumentos que se utilizan para medir la presión, nos está indicando que en este caso la temperatura es baja, está a la izquierda, sabemos que a medida que se mueva a la derecha es porque va aumentando como las manecillas del reloj, acá hay una presión media y aquí una presión alta. Fácilmente podemos identificar qué es lo que está sucediendo dentro de ese experimento. Decimos entonces, o nos preguntan que si incrementamos la temperatura de la esfera, el gas del interior se calienta, permitiendo que la presión ejercida por el gas A permanezca igual, ya que se encuentra en un recipiente totalmente sellado. B disminuya, guardando una relación directa con el aumento de temperatura. C disminuya, guardando una relación inversa con el aumento de temperatura. Y D aumente, guardando una relación directa con el aumento de temperatura. Entonces, fácilmente, de acuerdo a lo que vimos ahorita en el contenido, o en el contenido que tenía que ver directamente con el tema de la ley de Gay-Lussac y lo que nos están indicando, no solamente en el enunciado, sino también en la gráfica, podemos enfrentar cada opción. Dice que si incrementamos la temperatura de la esfera, es decir, de esta bomba en la cual está contenida el gas del interior se calienta, permitiendo que la presión ejercida por el gas permanezca igual. Si incrementamos la temperatura, vemos que la presión nunca permanece igual, siempre está variando. O sea que esta opción A tendremos que empezar a eliminarla. Realmente es una pregunta, aunque es de nivel 2, es una pregunta sencilla y de nivel 2 porque está vinculando dos variables. La opción B dice que la presión disminuya, no está disminuyendo. Si vamos calentando la placa, vemos que la presión, al contrario, está aumentando, guardando una relación directa, y esto sería incluso una contradicción si aumentamos la temperatura y en este caso, si la presión disminuye, no estaría guardando una relación directa, sino inversa. Entonces, esta opción también podríamos eliminarla sin temor a equivocarnos. Luego nos vuelve a decir que disminuye guardando una relación inversa. Entonces, esta estaría un poco más
un poco menos acertada que la anterior, entonces también la podríamos eliminar, y en este caso, pues la opción correcta sería la opción D, que si incrementamos la temperatura de la esfera, el gas del interior se calienta, permitiendo que la presión ejercida por el gas aumente, guardando una relación directa con el aumento de temperatura, lo que realmente nos indica la ley de Gay-Lussac, que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura que ejerzamos directamente sobre él. Entonces, en este caso, aunque la pregunta podía salir fácilmente, es importante que entendamos la información, que sepamos que el esquema permite llegar a la afirmación de la proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura cuando tratamos con un gas ideal. Claramente se observa dentro de ese esquema cómo el aumento de la temperatura mueve la aguja del barómetro hacia la derecha, indicando el aumento de la presión. Entonces, esta pues sería la justificación para poder asegurar que la opción correcta para esta situación problema es la opción D. Bien, acá pues la recomendación sencilla, estar atentos a los diferentes momentos mostrados en el esquema, donde teníamos el momento 1 donde la placa estaba apagada, la presión era baja, empezamos a aumentar la temperatura de la placa y la presión empezó a aumentar también, y cuando ya teníamos la placa totalmente caliente vimos pues que la presión inmediatamente, la aguja del barómetro se desplazó totalmente a la derecha. Entonces debemos estar muy atentos a esos momentos que nos muestra el esquema, sobre todo cuando se trate de problemas donde se involucre el comportamiento ideal de las sustancias en estado gaseoso, y en este caso donde se involucran dos variables que trabajamos, como fue la temperatura y la presión. Entonces, en todo momento estar atentos de cuál es el comportamiento que nos está mostrando cada uno de los momentos dentro de una gráfica como estas, que son muy comunes en el estudio de los gases ideales.